Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Alpargatas y Libros, aquí en esta nuestra casa que es Eva TV, la comunidad de streaming, la comunidad audiovisual más grande en el orbe, más grande porque reúne a todos aquellos que somos peronistas. Hay algunos que todavía no se dieron cuenta, pero de lo que sí se dieron cuenta es que no está nuestro queridísimo conductor referente, Eric Calcaño. En su lugar estoy yo, quien lo suelo acompañar, tratando de hacer a veces alguna modesta segunda guitarra. Mi nombre es Julián Fava y no quiero dejar de conminarlos a que se suscriban, le den clic a la campanita, no sé cuál, creo que la de YouTube, pero también en TikTok, también en Facebook, también en X, también en Instagram y en tantas otras redes que ustedes no saben, pero ya existen. Y bueno, en este encuentro de hoy, en este Alpargatas y Libros, nos vamos a meter con una pregunta que desde hace mucho la venimos discutiendo, pensando, rumiando, la hemos charlado con Eric Calcaño, y es la pregunta acerca de si existe una pedagogía peronista. Todas las revoluciones a lo largo de la historia, para transformar desde el punto de vista económico, político, cultural, simbólico las sociedades, llevaron adelante, explícita o no, como condición necesaria y suficiente, una pedagogía. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de toda revolución? Y desde luego, en este programa hablamos casi siempre de la revolución pacífica, que es el justicialismo, que es el peronismo. ¿Cuál es la finalidad de la revolución, de esta revolución pacífica en este caso, que fue la revolución justicialista? No solo transformar las condiciones materiales, democratizar el goce, como diría el querido Daniel Santoro, no solo ampliar desde el punto de vista de los consumos estéticos, materiales y culturales, sino lo que está allí en el centro de la revolución es precisamente forjar un alma nueva, forjar un nuevo hombre. Pero en el caso del peronismo, en el caso del general Perón, ese nuevo hombre tendrá que ver con reponer precisamente aquello que había sido negado, aquello que había sido sometido. Y me refiero a la justicia, me refiero a la dignidad, me refiero a las condiciones de vida, me refiero a la humanidad. En este caso, precisamente, nuestro general Perón dialoga precisamente con ese gran filósofo e inspirador de las revoluciones que fue Jean-Jacques Rousseau. Desde luego, como no está Eric, quería hacer la primera cita filosófica después de la del general, citando en francés. O a uno que se reivindica o lo ha reivindicado como francés, que es el gran Rousseau, que atravesó ese siglo XVIII, el siglo de la Revolución Francesa, y que fue tan influyente en nuestra Revolución de Mayo, en nuestros jacobinos porteños. Rousseau perteneció a un siglo, ese siglo, el del iluminismo, en el que se creía que con mayor desarrollo de la ciencia y de la tecnología habría un mejoramiento de la condición humana. Pero Rousseau efectivamente desconfiaba de esto. Rousseau comienza a denunciar precisamente la explotación del hombre por el hombre, la desigualdad, la corrupción. En su célebre Contrato Social dice al comienzo: los hombres nacen libres y en todas partes
se encuentran encadenados. Parece que está hablando de nuestra Argentina de Milei, hoy, ¿no? Estamos encadenados a la usura, estamos encadenados a la entrega sistemática de nuestros recursos, estamos encadenados a salarios de hambre, estamos encadenados a la persecución, estamos encadenados a la sinrazón. Bueno, la Argentina preperonista era una Argentina como esa, que estaba como ese estado de cosas, como esa Argentina, como la Argentina de Milei, digo, pero efectivamente, esa Argentina preperonista era una Argentina de esclavitud. Cuando digo de esclavitud, era una Argentina en la que no había plenos derechos. Y precisamente, vuelvo a Rousseau. Antes del contrato social, escribe un discurso bellísimo. El discurso sobre el origen de la desigualdad. Y allí dice algo, a propósito de algo que esos filósofos llamados contractualistas llamaron estado de naturaleza, ¿no? Una ficción que construyeron Hobbes, Locke, Rousseau. Y pensaron cómo sería el ser humano sin ningún tipo de poder coercitivo. ¿Cómo sería el ser humano en su estado natural? No es que el estado de naturaleza haya existido, sino que se dedicaron, eran filósofos, no tenían mucho para hacer. Digo, no tenían que elaborar, se dedicaban a pensar algunas cuestiones, muchas veces baladíes, no esta. Pensaron precisamente en esto, se imaginaron al hombre en estado de naturaleza. ¿Y Rousseau qué dijo? El hombre, naturalmente, no es ni bueno ni malo. El hombre, naturalmente, está más allá, dirá después Nietzsche, del bien y del mal. ¿Qué sucede? Comienza a socializarse, comienza a interactuar con otros seres humanos. Y allí se pierden dos cuestiones fundamentales, pero la primera que se pierde es la piedad. ¿Cuándo se pierde la piedad? Cuando, por un funesto azar, aparece el lenguaje y aparece la propiedad privada. Alguien dice, esto es mío. Y a partir de allí, el hombre comienza a socializarse en el sentido del egoísmo, de la competencia, del lucro indiscriminado. Comienza a esclavizar a otros hombres. Bueno, nuestro general Perón vendrá con su revolución pacífica a reponer la condición humana, a reeducarnos. Y acá nos vamos metiendo en esto que nos animamos a llamar y nos preguntamos si hay una pedagogía peronista. Y sí, la hubo, la vamos a explicar o intentaremos a continuación. Ustedes saben que para estas cuestiones hay que meterse con Perón y hay que meterse con la lectura de Perón. Perón es fascinante, la obra de Perón es absolutamente fascinante. No solo fue el más grande filósofo de la Argentina, sin dudas, y nuestro nombre. Perón, además, fue un gran profesor, un gran disertante, digo. Uno puede leer allí sobre táctica, estrategia. La obra es monumental, es divertida por momentos, apasionante, por momentos muy profunda. Como precisamente en ese libro fundacional de la filosofía peronista, que es La Comunidad Organizada. Hemos hablado en este ciclo y volveremos a hablar con Eric de La Comunidad Organizada porque es, desde luego, la obra fundamental desde el punto de vista filosófico del peronismo, de la tercera posición. Y aparece además la comunidad organizada. Perón, si de algo sabía, ¿no? Creo yo, era de manejar los tiempos, ¿no? Pronuncia una conferencia que luego saldrá como libro con el título La Comunidad Organizada en un lugar menor, lo digo irónicamente, en 1949 en Mendoza, en un congreso que se realiza entre fines de marzo y comienzos de abril. En su organización hubo notables filósofos argentinos como
el gran Carlos Astrada, por ejemplo, y vinieron a la Argentina los principales filósofos del mundo y convivieron con nuestros grandes filósofos de aquella época, digo, Pucciarelli, Ángel Basalo, Juan Luis Guerrero, el propio Astrada, bueno, y tantos otros, ¿no? Algunos poquitos no vinieron, quisieron hacer un boicot a ese congreso que fue, digo, estaban allí reunidos los principales filósofos del momento, del mundo. Incluso mandó una adhesión Martin Heidegger, que se jactaba y se jactó durante toda su vida de no haber ido a ningún congreso y sin embargo invitado por su amigo, otrora discípulo, colega Carlos Astrada, iba a venir a la Argentina, pero por obvios motivos que sabemos y condenamos, es decir, el compromiso político de Heidegger, no pudo venir a la Argentina. Así que, apretando el bandoneón, vamos allí, ¿no? Perón, decíamos, ¿no? Desde el inicio de su carrera política fue, y de inicio de su carrera como militar, como profesor, fue un gran docente, fue un gran disertante, fue un apasionado lector de los griegos, un apasionado lector de la filosofía, y precisamente, ¿no? Escribirá Perón en 1951 lo que nuestra filosofía intenta restablecer al emplear el término armonía es cabalmente el sentido de plenitud de la existencia. Puede haber revolución, en el caso del peronismo, la más grande, pacífica, sin rehabilitar la plenitud de la existencia, sin sentirnos plenamente humanos. Perón es un humanista. Y precisamente, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde tratar de asir, de darle vueltas a este núcleo de la pedagogía peronista? ¿Cómo arranca Perón la conferencia de la comunidad organizada frente a los filósofos del mundo? Dice Perón, lo leo: Alejandro, el más grande, tuvo como maestro a Aristóteles. Siempre he pensado, continúa Perón, que mi oficio tenía que ver con la filosofía. Sin embargo, casi que se lamenta, aunque no. El destino, agrega Perón, me ha convertido en un hombre público. Y en este momento y en algunos otros, frente a ustedes, distinguidísimos doctores, puedo incursionar en la filosofía. Unos siglos antes, ese señor que yo mencioné, Juan Jacobo Rousseau, ¿qué dijo al comienzo del contrato social? Si fuera un hombre de acción, haría política. Como soy un hombre de pensamiento, me dedico a las letras. Reconocía con su impotencia para el hacer político un filósofo. Es raro que un filósofo haga política. Los ejemplos, por mor de la brevedad, no los mencionaremos aquí, pero todos han terminado en fracaso, salvo el de este hombre, que estaba inclinado hacia la filosofía, pero el destino lo convirtió en un hombre público, en un hombre de Estado, que nunca dejó de ser un conductor, un estadista y un filósofo. Bueno, sabemos desde siempre, ¿no?, el gusto del general Perón por el arte de la transmisión. ¿Qué es educar? Discúlpenme, queridos amigos, queridas amigas, pedagogos, pedagogas. ¿Qué es educar sino, de algún modo, transmitir algo, un conocimiento, un saber? Bueno, Perón era un apasionado por la transmisión. Era uno de esa. ¿Cómo transmitir la conducción? ¿Cómo transmitir el arte de la política? ¿Cómo transmitir los principios fundamentales de la comunidad organizada? ¿Cómo transmitir este movimiento a los que me sobrevivan
o los fundamentos de este movimiento a los que sobrevivan. Digo, esa es una de las obsesiones de Perón. Entonces, precisamente, ¿no? Allí, ¿no? Para Perón, la pedagogía se inscribe en el sentido de una formación integral del ser humano. Tiene que ver con rehabilitar de algún modo la razón, el aparato cognitivo, la pasión, el sentir. En este sentido, ¿no? La pedagogía en principio se ocupará de tratar de rehabilitar la moral, la ética, y tiene como todo gran humanista el perfeccionamiento del alma y el cuerpo. Y si ustedes, queridos amigos, no creen en el alma, pues entonces pongan allí el nombre que ustedes quieran, que seguramente rima con amor. Precisamente, la pedagogía tiene que ver con rehabilitar un modo de habitar el mundo bajo ciertas formas de la misericordia, del amor, de la solidaridad. Y hay dos principios. Cuando arranca luego, en el segundo momento, ¿no? De la comunidad organizada, después de presentarse, ¿no? Hay dos puntos, dice Perón, dos cuestiones. Voy a presentar mi tercera posición desde el punto de vista filosófico. Voy a presentar la tercera posición política, que es el justicialismo, desde el punto de vista filosófico. Y acá hay dos axiomas, si ustedes quieren. Primero, que la relación entre el todo social y las partes presupone cierta idea de comunidad política. Quizás esto suene complejo, pero si suena complejo es porque nos hemos vuelto demasiado mileístas, porque creemos que lo único que hay son individuos. Lo leo nuevamente. La relación entre el todo social y las partes presupone una idea de comunidad política. Es decir, vivimos la era de la sociedad, no sé, hoy que vivimos, la sociedad de los avatares, o la sociedad de los hologramas, o la sociedad de la inteligencia artificial. Vivimos la sociedad esta que nos toca transitar. Pero, precisamente, ¿no? Si no hay un vínculo entre el todo social y las partes, esa sociedad se desintegra. Esa sociedad va hacia el individualismo. ¿A qué me refiero con esto? A que Perón dice lo fundamental para no perder la humanidad, para fortalecer la humanidad, son los lazos sociales comunitarios. ¿A qué se refería Perón? Al comité, a la unidad básica, al club del barrio, a la iglesia, a las militancias, a la reunión con esa persona con la que te ves cara a cara. Todavía no existían las redes sociales, Perón ya sabía que íbamos hacia ese lado. Y después dice algo que es realmente profundísimo. No hay un orden perdurable en la comunidad política sin un horizonte ético. No hay un orden perdurable para la comunidad política sin un horizonte ético para el accionar de los individuos. Perón recupera la ética. La ética es una práctica. La ética es aquello que tiene que ver con el hacer. Está lleno de moralistas este mundo, ¿no? De gente que comenta en las redes o que botonea, ¿no? Acá mismo, ¿no? Seguramente, ¿no? Generalmente les tengo que agradecer a todos y a todas porque los comentarios son muy elogiosos. Los de este canal, de todos los programas, digo, pero he leído algún comentario de este programa, de otros, ¿no? Que no era elogioso. Pero no me quejo de eso, de lo que digo es, efectivamente, ¿cuándo se pierde la ética? Cuando se pierde la posibilidad de reconocer en el discurso de la otra persona precisamente un fondo de humanidad. Entonces, ¿qué sobreviene? La deshumanización. Luego de eso, ¿qué sobreviene? El odio. Luego de eso, ¿qué sobreviene? La muerte. La naturalización de la violencia. Bueno,
No hace falta que les diga que pongan Twitter y es la cloaca del pensamiento humano. Bueno, volvamos a Perón. La ética se vincula con una palabrita griega, disculpen, que es ethos. Y ethos tiene que ver con el carácter o la forma estable de ser de un individuo o de un pueblo. Es decir, si somos éticos, si practicamos por lo menos el respeto, seremos gente respetable y nos respetarán. No digo la solidaridad o no digo la justicia en el sentido precisamente de saber a quién recostar, a quién regalar, a quién olvidar, como decía el gran Miguel Abuelo. No, es decir, el ethos es el carácter o la forma estable de un individuo o de un pueblo. Bueno, la pedagogía apunta hacia allí, hacia moldear el ethos de nuestro pueblo. Pensemos que son años de profundas transformaciones desde el punto de vista material de la Argentina. Una Argentina de pleno empleo, una Argentina que desde el punto de vista de la distribución del PBI, digamos, la mayor parte, se la llaman los trabajadores. Una Argentina de vacaciones pagas, una Argentina de estadios de fútbol llenos, una Argentina de universidad obrera, una Argentina en la que en 1947 se quitan los aranceles a las universidades y se llena la universidad de pueblo. Una universidad, una Argentina de un plan que lo hemos mencionado, con Eric, le hemos quedado un programa de Carrillo, de salud, una Argentina de cine, de arte, para todos y para cada una. No solo para los que siempre habían participado precisamente. Pero eso no basta para la revolución. Hacen falta precisamente las cuestiones que tienen que ver con el ethos de un pueblo. Las virtudes éticas, entonces, no son otra cosa que los hábitos, y los hábitos se van afianzando con la práctica, dice Perón, en la comunidad organizada. Fíjense qué interesante esto. Las virtudes éticas son hábitos, y el hábito se afianza en la práctica. Un guitarrista virtuoso, como el Vasco Basterrica, lo es porque ha practicado precisamente. Ha ensayado, ha tocado la guitarra, se ha esforzado en escalas complejísimas. Si usted quiere escribir bien, tiene que leer, y mucho. Si usted quiere hablar bien, no me escuche a mí, escuche a la gente que habla bien. Escuche. Y después, seguramente, con la lectura, con la atención, quizás nos podamos esforzar y decir alguna vez alguna frase con sentido. Si usted quiere, de algún modo, que inventemos para todos un país mucho mejor, como decía el gran Miguel Mateos, practique el amor. Ama y haz lo que quieras, decía San Agustín. Ahora bien, si lejos de habituarnos en el amor, en la lectura, en la escritura, nos habituamos en la ignominia de naturalizar la desigualdad flagrante que vemos cada día en las calles de las principales ciudades de nuestro país, con familias durmiendo allí. Bueno, no nos convertiremos en personas que practiquen precisamente hábitos virtuosos. Seguramente terminaremos votando. Ya saben a quién. Cuando el hábito entonces se convierte en un rasgo asiduo de nuestra conducta, podemos hablar de ethos. No de etios, que creo que es un auto, no sé, yo no tengo auto, no sé manejar. Ethos, ¿qué es el ethos? El sentir de un pueblo. Por esos años también, 1948, lo mencioné hace poquito aquí, lo mencionamos, el gran filósofo argentino Carlos Astrada también se preguntaba por el ethos nacional. Digo, hay una forma de ser inglesa, hay una forma de ser francesa, hay una forma de ser alemana, hay una forma de ser argentina. No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Hay una forma de ser peronista? Sí, sí, es así, la puedo reconocer inmediatamente.
Es decir, recuperar el horizonte ético de los seres humanos. Digo, recuperar el horizonte ético de los seres humanos es volver a Rousseau, es volver a socializarnos en la justicia, en la solidaridad, en el amor. Y acá nos metemos en un punto de la conferencia que solo un filósofo de esos que están, como diría Shakespeare, cuando el tiempo está fuera de sus goznes, la palabra reverbera, allende la época en la que fue proferida. Solo esos filósofos intempestivos, no me refiero a Nietzsche, que lamentablemente su filosofía, bueno, me refiero a esos grandes filósofos, ¿no? Aristóteles, Hobbes, Rousseau, Bataille, Heidegger, Estrada, Perón, por nombrar algunos. Bueno, ¿qué dice Perón? Asistimos, 1949, el mundo dividido entre dos grandes imperios, el plan Marshall, el estado de bienestar en los países centrales, ¿no? La carrera tecnológica, ir al espacio. ¿Qué dice Perón en 1949? Alguien que efectivamente entendía y muy bien los usos y la importancia de la ciencia y de la tecnología. Hemos hablado aquí también de eso. ¿Qué dice Perón? 1949. Vivimos una crisis civilizatoria. ¿Por qué? Porque la distancia que existe entre el progreso técnico, tecnológico, sin freno, y un desarrollo moral que no está a la altura de esos progresos, producen precisamente una alienación en el ser humano, y más aún, una ciencia y una tecnología que se escinde de las necesidades de un pueblo. ¿Qué producirá esto que somos hoy? Esclavos del celular. Pero no estoy hablando de Byul-Chul Han, y de las redes sociales. Lo decía Perón en 1949. ¿Entendemos cómo funciona esto? No. Pero nos domina, sí. Bueno. Byul-Chul Han, saca del medio. Lo dijo Perón en 1949. Y Perón sabía que el progreso técnico era inevitable y estaba a favor, precisamente, de una ciencia, de una tecnología. Volveremos sobre ello en otro programa, por mor de la brevedad, no nos podemos extender en ello. Pero digo, Perón sí de algo entendía, también era de la importancia de la ciencia y de la tecnología. Pero Perón se pregunta, ¿el mal está en la ciencia y la tecnología? No, el mal está en algunas cuestiones que se desprenden del uso digitado por muy poquitas manos de la ciencia y la tecnología. ¿Y dónde radica entonces el mal radical de nuestras sociedades? Lo voy a decir nuevamente por si no se escuchó. El mal radical de nuestras sociedades. ¿Dónde radica? Radica en el egoísmo material, en el individualismo incontrolado y en el frío cálculo racional. Está hablando de nuestra adicción a el smartphone. Está hablando de la infocracia de la que luego hablará Byul-Chul Han 50 años después. Está hablando precisamente que el egoísmo material, digo, pensemos esas bitcoins, monedas digitales, el flagelo de las apuestas por internet desde el celular con los jóvenes, ¿no? El individualismo incontrolado, digo. ¿Quién se acuerda del teléfono de un novio, de una novia? Hoy. ¿Hay seducción? ¿Se seduce a la gente aún? Digo, hay aplicaciones, ¿no? Y el frío cálculo racional. Hasta para agarchar hay un algoritmo. Digo, y hay aplicaciones que tienen que ver con el... No sé, yo sinceramente nunca tuve. Soy culpable de muchas cosas y he pagado todas las cuentas y pagaré las que vengan, aunque no sean mías, pero... nunca tuve, la verdad, esas aplicaciones. Pero me han dicho que hasta te cruzás con los de tu clase social, no vaya a ser que termines saliendo con
pibe de Lanús como yo. Bueno, efectivamente, el egoísmo material, el afán de lucro, eso que luego sería llamado neoliberalismo, que hoy tiene el nombre de, ¿cómo es esto? Libertarios, paleolibertarismo, ¿no? El individualismo incontrolado. ¿Qué dice Milei? No hay sociedad y individuos, y el frío cálculo racional. Bueno, el individuo aislado se convierte en lobo del hombre, se convierte en el principal artífice de la destrucción de la especie. Es decir, Perón sabía, veía que en pocos años las mediaciones que sostienen las relaciones entre los seres humanos iban a entrar en crisis. ¿A qué me refiero con las mediaciones? A los clubes de fútbol, a las iglesias, a los partidos políticos, entre los dirigentes y las personas de a pie. Había una estructura en una época que se llamaba partido político. Participaban los afiliados, votaban, iban a la unidad básica, al comité. Bueno, no descubro nada si digo que hay una crisis de representación política, ¿no? Digo, cuando ibas a buscar la gente que nos está viendo es muy joven, pero no había delivery. Tenías que ir a la pizzería, esperar y llevarte la grande de Musa. Bueno, los sindicatos son la mediación, la contención, lo que protege no solo las condiciones de trabajo, sino la humanidad, el alma, el destino. Precisamente de aquellos que no son simples empleados, que son trabajadores, que se definen por el oficio. El sindicato es la última barrera de contención entre el neoliberalismo salvaje sin rostro y lo que queda de comunidad. ¿Por qué digo esto? Pensemos en las aplicaciones de comida. Tocamos una pantallita, hacemos una operación comercial y en algún lado una persona comienza a pedalear quizás 20, 30 cuadras cargando una mochila. Nos deja el pedido, lo comemos, tranquilo, le pagamos la propina con la tarjeta de crédito también, ¿no? Y esa persona tiene vacaciones, aguinaldo. Puede ver al jefe y decirle, che, mira, mañana no vengo porque se casa mi primo. No, nos han hecho creer que somos emprendedores y dueños de nuestro destino. No, y de nuestro tiempo. No somos. Ni este tiempo nos pertenece. Ni el destino es individual. El tiempo es de la comunidad. El destino es precisamente de los que vendrán y de los que están vivos hoy. Por eso, efectivamente, Perón quiere fundar, ¿a partir de qué? A partir de esas instituciones. Antes se les decía organizaciones libres del pueblo, por ejemplo los sindicatos, por ejemplo los clubes, por ejemplo las iglesias, ¿no? Quiere formar mediaciones, lugares de reparo. Digo, el sindicato es ese lugar que cuando te casás tenés el ajuar para el bebé, que cuando tenés un hijo, tenés el ajuar para el bebé, que cuando te casás podías irte de vacaciones a un lugar hermoso. Que no solo pelea la paritaria, pelea las condiciones de vida. Y te sentís ahí contenido. Por eso los sindicatos son demonizados. Y Perón ahí dice una de las frases más grandes de la historia. Porque hasta tiene un toque irónico y humorístico. Había una pelea en el Congreso. Estamos en el Congreso de Mendoza, el 49, ¿eh? Dice Perón. Ya. Ahí, nada. Como el gran conductor que era y ese contagio afectivo. Digo, Perón era alguien que dialogaba con la masa y con cada uno. Y ahí tenía filósofos adelante. Salvo algunos argentinos, gente aburrida. Dice, pensemos, 1949. Yanquis marxistas. Alguien después va a decir, tengo un ruso y un yanqui dentro de mi habitación que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Atari. Perón dijo, entre la náusea burguesa existencialista. Tomás Sartre. Oh, estoy acá, ay, no sé qué hacer, estoy ahí, soy existencialista, el mundo no tiene sentido. Muy
del capitalismo que tiene todo, del burgués capitalista que tiene todo resuelto, o más o menos, y el hecho, nada, es un vago y cómodo. No, dice, entre la náusea burguesa existencialista, palito para Sartre, y el proceso de insectificación soviética que reduce al ser humano a ser un mero engranaje de la maquinaria estatal, se erige el trabajador virtuoso peronista. Ya está, señores. Ya está, señores. ¿Qué quieren? Digo, ¿les parece? No, ¿les parece que Perón no es un filósofo? Digo, ni el individuo ni el Estado. Un Estado esclavo de un pueblo libre. Digo, un pueblo organizado. ¿Organizado en qué? En una comunidad, ¿no? Hemos hablado, y es fundamental para ello, de la doctrina, ¿no? De la doctrina peronista. Hemos hablado, ¿no? Pero vamos apretando el bandoneón, porque ustedes saben que el tiempo en TV es tirano. Yo creo que llegué una vez. Yo creo que salí una vez en la tele, pero esto es como la tele. Es mucho más que la tele. Es la tele del futuro. Y además, con el orgullo de salir aquí, en este canal, con tantos compañeros y compañeras que hacen desde todos los lugares que este trabajo sea un reparo de momentos muy difíciles, yo digo en términos personales, ¿no? Con el orgullo de estar aquí, quiero cerrar la pedagogía peronista sin el elemento fundamental, que aún no lo mencioné. George Bataille dijo, sacrificar no es matar, es abandonar y dar. Hay algo en la comunidad que tiene que ver con, muchas veces, dar la vida, abandonar la vida en el sentido de darla, precisamente, para que vivan las generaciones futuras y para que estas generaciones se realicen. Si alguien abandonó su vida y se dio, se donó, para que los únicos privilegiados, que son los niños, fueran felices, fue Evita. La pedagogía peronista no se explica sin Evita. Y si les parece, podemos ver, señor director, esa imagen brillante. Gracias. Esa imagen cierra el círculo abierto en el 17 de octubre. Fíjense, dice Ciudad Infantil. Y hay niños y niñas bien peinaditos, felices, con sus ropas blancas, hundiendo sus manitas en una fuente de agua cristalina. Acá se cierra un círculo. ¿Cuál es la imagen icónica del 17 de octubre? Las patas en la fuente. Los negros metieron las patas en la fuente, ¿qué querés? Por eso hace 80 años que venimos de joda, de fiesta. Nos contaminaron los negros. Se fueron de vacaciones a Mar del Plata. Los negros, escúchame, van a los mismos lugares que nosotros a comer. Bueno, Evita viene a reparar con una redistribución destinal las carencias de origen. Y allí en la Ciudad Infantil asistían los chicos y las chicas más pobres de la Argentina. Y allí en casitas en una escala 1 en 2 dormían en dormitorios con cortinas de wol suizo, la ropita era de Gatti Chávez, hacían trámites bancarios, aprendían a manejar en los autos que traía la Fundación Eva Perón, que eran los mismos que usaban los hijos de Rockefeller. ¿Y qué dice Evita? Ningún político vio esto. ¿Por qué? Porque los políticos, incluso los mejores, son quizás los más racionales. Pero no hay comunidad que se realice y no habrá pedagogía que pueda transformar definitivamente el alma humana sin el amor. El amor alarga la mirada de la inteligencia. El amor alarga la mirada de la inteligencia, dice Evita. Solo con amor, ama y haz lo que quieras, decía San Agustín. Y en esta época salen libros de gente que quiere negar el amor, que dice que el amor no existe. Solo a partir del amor y de las condiciones materiales resueltas es que podemos curar la envidia. Y empezaremos a vivir y a votar mejor. Y lo último, también se han preguntado
¿no? Muchas veces se preguntan para qué sirvió el peronismo. Quiero dedicarle este programa a mi madre, que nació en 1942 en Lanús, una escuela muy pobre, lo voy a decir rápido, para tratar de no pensar. Y allí la escuela se caía a pedazos, y hacía frío, y no había para comer. Y en segundo grado, contaba mi mamá, llega a la Fundación Eva Perón, y a partir de ese día, esos chicos, esas chicas más pobres de Lanús, iban todos los miércoles. ¿A dónde? Al Teatro Colón, llevados por el gobierno que adoctrinaba. Y mi mamá decía que podía elegir qué factura comer. Lo último que escuchó mi vieja hace poquito fue este streaming que hicimos con Eric. Así que, queridos amigos, queridas amigas, en los que vendrán, seguirá viviendo si practicamos el amor, si de algún modo intentamos ser mejores y quizás reencantar lo real. Recordemos que se vienen y vivimos tiempos muy oscuros. Se acercan tiempos difíciles. Amar es urgente. Les pido disculpas por esto y la semana que viene estará el gran compañero, maestro, referente, a quien también le dedico este programa. Mi entrañable nuevo amigo, aunque ya nos conocíamos desde antes, Eric Calcaño. Esto fue Alpargatas y Libros. Mi nombre es Julián Fava. Chau, gracias y viva Perón.